Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Qué gusto que nos acompañen aquí entre dos, como siempre. Pues nos da gusto que nos acompañen en este subprograma donde, como siempre, vamos a hablar de temas que nos importan o que nos deberían de importar. Y bueno, les quiero decir que hoy es el Día Mundial del Tigre para su protección a propuesta del gobierno de Rusia. Bueno, pues se ha hablado de la importancia, por supuesto, de cuidar al tigre como a todos los seres vivientes de este planeta. Y hay quienes de nacimiento o por una enfermedad, pues resulta que no pueden ver. Y hoy vamos a hablar con especialistas sobre pues la ceguera, pero sobre todo saben que lo difícil que es adaptarse para estas personas, pues a tratar de llevar la vida lo mejor posible. Y también tenemos información sobre la menopausia, que bueno, pues es todo un proceso que viven o vivimos las mujeres, pero que ¿saben qué pasa con esta menopausia? Que hay una pues invisibilidad por parte incluso de médicos para tratar de entender todo lo que padecemos las mujeres cuando entramos en esa etapa, sí, etapa natural de la vida. Dos temas muy interesantes, espero, como siempre, aquí entre dos. Les recuerdo que estamos en todas las redes, en Instagram, en X, en Facebook, en Threads, también en nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Por favor, escriba, mande mensaje, díganos qué temas les gustaría que tratáramos en esta conversación aquí entre dos. Acompáñenos. Bueno, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, al menos 2.200 millones de personas en todo este mundo tienen algún deterioro de la vista, ya sea pues problemas de visión cercana o lejana, y 1.000 millones de estos casos la discapacidad visual podría haberse evitado, así como lo escuchan. Se pudo haber evitado, pero no se trató a tiempo. Las principales afectaciones que causan este deterioro de la visión de lejos o ceguera son las cataratas, un 94 millones de personas con este problema, los llamados errores de refracción, más de 88 millones, la degeneración macular relacionada con la edad, por supuesto, el glaucoma y la retinopatía diabética. La afección que causa deterioro de la visión cercana con mayor frecuencia es la presbicia o la vista cansada. Alrededor de 826 millones de personas pues tenemos este problema de vista cansada que sí, efectivamente tiene que ver con la edad. La OMS dice que las causas de la discapacidad visual varían considerablemente entre países e incluso dentro de un mismo país, pues dependen de que, en primer lugar, de la disponibilidad de servicios de atención oftálmica, el costo, el nivel de conocimiento que la población tenga acerca de los trastornos de la visión y, por supuesto, esto es muy importante, siempre las formas de prevenir y de tratar este problema. La discapacidad visual atribuible a cataratas no operadas, por ejemplo, es mayor en los países de ingreso bajo, claro, y mediano que en los ingresos de los países de altos ingresos. En estos últimos son más frecuentes enfermedades como el glaucoma o la degeneración macular relacionada con la edad. Entre la población infantil, las cataratas congénitas son también una de las principales causas de discapacidad visual
en los países de ingreso bajo, mientras que en los países de ingreso mediano es más probable que la causa principal sea la retinopatía del prematuro. Bueno, así las circunstancias en todo el planeta, pero sin una atención médica adecuada, la discapacidad visual puede provocar, ya sabe usted, retrasos en el desarrollo, aumentar el riesgo de caídas y fracturas y también, pues sí, derivar en desempleo, depresión y ansiedad. Por eso este tema lo estamos abordando hoy, precisamente para entenderlo, pero sobre todo, como siempre decimos aquí, para informarnos y tratar, pues, de evitar llegar a una circunstancia de pérdida de visión que nos lleve a la discapacidad. Por eso agradecemos que esta mañana esté con nosotros la doctora Araceli Balanzario, médica especialista en oftalmología. Doctora, gusto en saludarla. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla, doctora. Bien, gracias. Decíamos, tratando este tema de la discapacidad visual. Sobre todo, estábamos dando los datos de la Organización Mundial de la Salud. Millones de personas en todo el planeta sufren de alguna discapacidad visual, doctora. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues sí, la discapacidad visual es frecuente a nivel mundial y aquí en México también, y tiene diferentes causas, como lo mencionó anteriormente, la retinopatía del prematuro, embarazos antes de los 9 meses de gestación, antecedentes de diabetes, de hipertensión, convivencia en los primeros 3 meses del embarazo con personas que ya han tenido sarampión, varicela, rubiola, que nos puede presentar en el producto al momento de nacer, con cataratas congénitas, o niños que nacen con bajo peso al nacer y tienen problemas para respirar o llorar, y hay hipoxia en ese momento o falta de oxígeno. Eso nos puede afectar pues la retina de sus ojos, y si nacen antes de los 9 meses de edad, pues ser productos prematuros y presentar la retinopatía del prematuro en los diferentes grados, que en el grado 4 o 5 es donde causa la discapacidad visual. Así es, y decíamos que también la edad, doctora Araceli Balanzario, la edad pues es también una etapa importante donde se pueden presentar problemas de discapacidad visual. Claro, se pueden presentar a cualquier edad la discapacidad visual, como le mencionaba, desde el nacimiento, durante la adolescencia, por algún traumatismo, por ingesta de drogas, por consumir alcohol etílico, en pacientes adultos por algún traumatismo, por complicaciones por la diabetes, que afecta a nuestros ojos, a lo que llamamos retinopatía diabética en los diferentes grados. Si no se trata, pues puede llegar a la retinopatía diabética proliferativa avanzada, en donde ya hay un desprendimiento de retina y pérdida de la visión, pero esto se puede prevenir con una valoración anual del paciente diabético por el servicio de oftalmología. Ahora, doctora, me gustaría profundizar más en este tema que usted acaba de mencionar, el caso del consumo de drogas y de alcohol. Esto, pues, pocas veces lo hemos escuchado que tenga, bueno, ya sabemos, una afectación en la salud mental, pero no teníamos claro que también podría afectar la visión, doctora, si nos puede ampliar ese punto. Sí, el consumo de drogas afecta a nuestros ojos. Esto puede provocar edema de papila o papiledema, y si no se trata a tiempo puede provocar una atrofia óptica y por lo tanto la pérdida de la visión, ya que el nervio óptico pues pierde su coloración, ya no llega suficiente sangre y oxígeno a él, y en el consumo del alcohol etílico pues también provoca inflamación, y si no se trata a tiempo con bolos de prednisolona a nivel hospitalario, pues también puede provocar pérdida de la visión y por lo tanto una discapacidad visual. Así es, doctora. Y yo le quisiera también preguntar, ¿usted cree que entre las ciudadanas, los ciudadanos, hay conciencia, por ejemplo, sobre el cuidado de nuestra vista? Pues
una conciencia general no, pero en nosotros está que haya esa conciencia. La conciencia se puede empezar a dar desde los papás hacia sus hijos y de ahí pues en adelante, ¿no? En las escuelas, en las valoraciones por los médicos generales, cuando les sale el examen de la visión, si ellos ven que el niño no ve, pues luego enviarlo al servicio de optometría y el optometrista, si él ve alguna alteración, además de que el niño no ve, pues mandarlo con el especialista, con el oftalmólogo. Claro. Entonces evitar este tipo de problemas. Porque los eso, centros de salud también. así es, porque eso puede provocar problemas de aprendizaje, incluso, ¿no? Si el niño no tiene claro que tiene un padecimiento en la vista. Sí les puede afectar, porque son niños que no alcanzan a ver el pizarrón, no copian bien, no toman bien un dictado, y ahora con el uso de la infraestructura actual, pues son niños que se acercan mucho a los monitores. ¿Por qué? Porque es a la distancia en donde ellos pueden ver con esa claridad. Y ahí la importancia de la valoración y la corrección de sus agudezas visuales con anteojos. Doctora, por ejemplo, el estar hiperconectados, como usted menciona, la tecnología, el estar con estas luces que se emiten en las computadoras y en los celulares, ¿esto afecta o puede afectar la visión, doctora? Pues sí les afecta si no tienen su corrección, sus anteojos graduados. Dos, el tiempo de exposición, si no hay un parpadeo constante, pues sí provoca resequedad ocular, irritación, dolor de cabeza y enrojecimiento de sus ojos. Ahora, también de acuerdo con la OMS, el cuidado, la atención a la visión tiene mucho que ver con las condiciones económicas de las personas. ¿Es cierto esto, doctora? ¿Usted lo puede expresar y lo ha visto en sus consultas, por ejemplo? Sí lo hemos visto aquí. Aquí en donde estamos es un desarrollo integral de la familia, donde se atiende a la población en general, y sí hay pacientes que son de escasos recursos. Pero de ahí ahora el apoyo del gobierno de la donación de anteojos graduados para fomentar una mejor salud visual. Claro, a fin de, pues sin duda, evitar el problema de la discapacidad visual, porque eso es todo un tema muy importante, muy relevante, que, pues del que me gustaría que nos ampliara, doctora. Bueno, sí, en cuanto a la discapacidad visual, pues hay diferentes grados. Aquí es un centro de rehabilitación en donde al paciente con discapacidad visual se le enseña a que se rehabilite en forma integral para que sea independiente en sus actividades de la vida diaria. Por el servicio de rehabilitación, aparte se le da apoyo psicológico para que viva esa discapacidad o el paciente acepte su duelo de la discapacidad que está viviendo y se le da ese apoyo. Así es, esto que usted menciona, el duelo, doctora, ¿se produce el duelo cuando se pierde la vista? Sí se produce, porque pues es un órgano importante de nuestros sentidos. Entonces el psicólogo debe trabajar tanto con los papás, si es un niño, o con el paciente adulto o con el adolescente, de la pérdida de su visión, por lo cual está clasificado como una discapacidad visual. Así es. Lo importante, sin duda, como siempre decimos, doctora Araceli Balanzario, es la prevención. ¿Cuáles son estas señales de alerta sobre algún problema que se nos esté presentando o se les esté presentando a nuestros seres alrededor de la familia? ¿Cuáles son estas señales que nos deberían de prender la alerta ante la posibilidad de tener un problema en la visión que pudiera derivar en una discapacidad visual, doctora? Pues la pérdida de la visión en forma brusca, que puede subir la presión de los ojos, un mal control de la hipertensión arterial, cifras elevadas de glucosa, visión borrosa, enrojecimiento, dolor de cabeza o cefalea, o que la persona no alcanza a ver de lejos, que diga que ve
borroso, que no distingue las caras de las personas, que no puede ver los letreros del transporte, el niño que refiere que no alcanza a ver los textos del pizarrón, o se acerca mucho a sus libros, a sus cuadernos. Pues doctora Araceli Balanzario, médica especialista en oftalmología, le apreciamos mucho que haya estado aquí entre dos y si nos puede decir dónde las personas la pueden encontrar, dónde pueden obtener información y sobre todo tratamiento en el caso de un problema de la visión, doctora. Bueno, nosotros estamos aquí ubicados en la calle de Francisco Sosa, número 19, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Y es el Instituto Nacional de Rehabilitación de las Personas Ciegas y Débiles Visuales. Incluso aquí también emitimos los certificados de discapacidad visual, los de rehabilitación y de servicio de neurología. Perfecto, doctora. Como siempre, de verdad, apreciamos mucho que haya estado aquí entre dos en el Instituto Mexicano de la Radio hablando de este tema tan importante como es la visión. Muchas gracias, doctora. Hasta luego y buenos días. Buenos días. Y ahora, en otro ángulo importante, vamos a hablar con la maestra Verónica Cervantes Román. Ella es terapeuta física, da clases de orientación y movilidad. Doctora, qué gusto saludarla. Muy buenos días. Maestra, quiero decir. Maestra. Sí, gracias. Buenos días. Maestra, hemos estado conversando sobre los problemas de la visión y sobre todo el cómo no atenderlos a tiempo pueden llevar a la discapacidad visual, a no ver, a la ceguera. Doctora, ¿qué tan complicado es para una persona adaptarse sin... Ya no le escucho. Adaptarse sin... ¿Qué tan que, perdón, sin no ver? Le escuché. Bueno, qué tan difícil... ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, ya le escucho. Perfecto, sí, doctora. ¿Qué tan difícil es para las personas que han perdido la visión el poder adaptarse pues a la vida? ¿Así? Es súper complejo y hay una frase muy, muy buena para determinar esta parte que dice que el morir como persona vidente para renacer como persona ciega, porque realmente la persona ciega tiene que volver a aprender a hacer todo lo que hacía de manera cotidiana. El hecho de elegir su ropa, de poner su plato para comer, de comer como tal con la cuchara sin derramar el líquido, de caminar y desplazarse por su propia casa, bañarse, identificar el champú. Si nosotros hiciéramos la práctica un día de cerrar los ojos cuando me meto a bañar y tratar de identificar cuál es el champú, cuál es el acondicionador, cuál es el jabón, eso es súper difícil, es muy complicado. Y salir a la calle y caminar de nuevo con un solo bastón, tratando solamente de guiarse por el oído, es súper complicado. La verdad es que los pacientes nos comentan que para ellos ha sido un reto a vencer el volver a ser independientes en todas estas áreas. Es un aprendizaje desde cero para volver a ser independiente. Por supuesto, porque simplemente el hecho de no ver nos pone en una circunstancia muy difícil. Doctora, de los casos que usted ha tenido que ver como terapeuta física, de clases de orientación y movilidad, de los casos de ceguera, me gustaría que nos dijera cuántos de estos casos se pudieron haber evitado si se hubiera intervenido a tiempo, doctora. Hay una probabilidad de que un 40-50% de los pacientes que nosotros vemos se pudiera haber evitado el llegar hasta la ceguera, porque son pacientes con retinopatía diabética o hipertensiva que si se hubieran controlado sus niveles, hubieran evitado llegar a ser ciegos. Podrían haber tenido algún retroceso en su padecimiento y evitar llegar a la ceguera total. En este caso, pues el descuido, el no tener una dieta adecuada, el no hacer sus revisiones con el oftalmólogo periódicamente, pues eso da como resultado que termine en una ceguera, cosa que se pudo haber evitado. Así es. Entonces es un gran porcentaje de lo que se puede evitar. Pues sí.
la mitad del 50%, pues es una cifra impactante, es decir, si se hubieran tratado a tiempo, doctora. Y bueno, hablando nuevamente de lo que significa esta rehabilitación de las personas con discapacidad visual, sobre todo esta readaptación a la nueva vida, obviamente, pues si están acompañados o acompañadas, pues sería más fácil, pero ¿cuántas de estas personas con discapacidad visual están solas, doctora? Maestra, perdón. Es un 80% de personas que la familia termina abandonándolas. Generalmente hemos visto casos que si es el esposo el que pierde la vista o la esposa, el otro se desaparece y deja de estar presente para apoyarlas en la rehabilitación, o la familia tiende pues a dejarlos guardados en casa, a no atenderlos, a no darles seguimiento, o bien a dejarlos, pues que ellos solos intenten buscar un lugar donde rehabilitarse. Realmente son pocas las familias que se involucran hasta el final del tratamiento. Así es. Y ahora, de los casos que usted ha tratado, doctora, maestra, bueno, quisiera preguntarle, ¿cuál es la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda adaptarse de acuerdo con la terapia física y las clases de orientación y movilidad que se les den? El 100% de nuestros pacientes logra la independencia cuando ellos se comprometen, y nosotros estamos comprometidos al 100% como institución y como personas también que les damos el seguimiento y la atención. Los tenemos trabajando hasta que son totalmente independientes. Entonces todos terminan el programa volviéndose independientes, volviendo a caminar en la calle solos, a hacer sus actividades, a regresar a la vida laboral, retomar su vida social. Entonces sí tenemos un buen porcentaje de recuperación al 100%. Ahora, ¿qué tipo de terapia se les da a la persona que ha perdido la vista, doctora? Maestra. Ah, caray. Llevamos, no se preocupe, ya estoy en el doctorado, no se preocupe. Ah, perfecto. Tengo 2 maestrías, entonces ya estamos llegando al doctorado. Perfecto. Les damos la parte del área de terapia física, manejamos el programa de orientación y movilidad, que tiene 3 fases. La primera es la etapa de prebastón, donde manejamos equilibrio, control de la marcha, trabajamos algunos conceptos básicos de lateralidad, y de ahí pasamos, cuando ya avanzan en esa parte y lo dominan, pasamos al periodo de prebastón 1, donde trabajamos algunos recorridos en interiores, técnica de guía vidente, y trabajamos el manejo de técnica, manejamos algunas cosas ya de coordinación bastón-pie, porque es difícil coordinar el bastón y al mismo tiempo caminar. Una vez que lo logran, pasan a la etapa 3, que es el bastón 2, y ahí ya trabajamos técnicas interurbanas, salimos a la calle, hacemos recorridos, los llevamos a algunos centros comerciales para el uso de escalera eléctrica, y culminamos con el uso de enseñanza de transporte. Subimos al transporte con ellos y los entrenamos para que puedan desplazarse en la calle al 100% solos. Y al mismo tiempo trabaja terapia ocupacional con actividades de la vida diaria, donde se les enseña a cómo acomodar su ropa, cómo identificarla, planchar, a cocinar y a trabajar con sus manos en todos los aspectos sensoriales para que puedan identificar todas las cosas. Se les enseña a identificar billetes, hacemos práctica en la calle para que ellos puedan comprar de manera independiente usando la tablita que les dé el banco para los billetes. Y por último, psicología trabaja la etapa de duelo, porque esa es una etapa súper importante. Si el paciente no está en una etapa de aceptación, es muy difícil que podamos realizar todo lo anterior si él no lo quiere hacer. Oiga, maestra Verónica Cervantes, ¿hay algunas herramientas dentro de la tecnología como las aplicaciones que puedan ayudar a las personas con discapacidad visual? Sí, claro, el teléfono celular es una maravilla porque ya todo puede ser por audio y ellos pues son independientes, pueden desde grabar mensajes, mandar señales para ubicación. Hay unas aplicaciones que pueden hasta decirles identificar los objetos que tienen enfrente. Entonces las pueden descargar y al poner en el celular como si escanearan, el celular les manda el nombre de lo que están viendo o de lo que tienen enfrente. Entonces eso es muy útil para cuando hacen sus compras en el mercado o en el súper, para que ellos puedan comprar sabiendo qué es lo que tienen enfrente. Y pues son tecnologías muy fáciles. Aquí también se les da seguimiento. Hay una persona que les enseña a manejar la tecnología en el teléfono.
teléfono, a descargar aplicaciones y a poner el teléfono de manera que ellos puedan hacer todo solo con la voz. Así es, maestra Verónica Cervantes, pero lo importante también es el acompañamiento, ¿no? Porque esa cifra que usted nos daba del 80% de estas personas se quedan solas, pues es algo que nos deja reflexionando sobre la importancia siempre, insisto, de la empatía hacia las personas, hacia la familia, hacia los seres que nos rodean, doctora, maestra. Claro, sobre todo porque a veces también necesitamos que al familiar se le dé la explicación de qué estamos trabajando, para que nos apoye también en casa, para que ellos hagan el seguimiento y los dejen ser independientes, porque a veces tenemos el contrario, ¿no? De la familia que es súper protectora y que no deja que el paciente se mueva solo o que haga las cosas por sí solo, y entonces así pues nunca lo podemos entrenar. Entonces Claro. sí tenemos como esas dos partes, la sobreprotección por un lado o el abandono y el olvido por el otro lado. Maestra Verónica Cervantes, de verdad le apreciamos mucho que haya estado aquí entre dos, sobre todo hablando de este tema tan relevante, maestra. Próxima, doctora, sí, sobre sus conocimientos, doctora, sobre todo por la importancia, en primer lugar, diría yo, de evitar llegar a sufrir alguna discapacidad visual. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, la prevención? Y también le voy a preguntar, ¿cuáles son estas señales de alerta que debemos de tener presente para evitar llegar a esta condición de discapacidad visual, maestra? Pues antes que nada agradecerle que nos estén entrevistando porque es un tema bastante no tan socorrido como la Así es. discapacidad motora, que es de la que más se habla. De la discapacidad visual hablamos muy poco, aunque más de 200 millones de personas en el mundo Así tienen es. discapacidad visual, porque ya se considera una discapacidad visual desde una aberración en la vista, ¿no? Lo que sería ver borroso, no ver de lejos, no ver de cerca, ya es una discapacidad leve, pero es una discapacidad. Y ahorita, pues qué bueno que nos están dando esta oportunidad de hablar del tema, ¿no? Que es algo que todos los días lo vemos, pero que lo ignoramos o lo dejamos a un lado, no le damos importancia. Y por otro lado, pues también es importante decir que por lo menos tenemos que cuidar nuestros ojos y hacer revisiones, si no bien cada rato, pero sí 2 veces al año, porque una de las señales que pueden presentar este tipo de pacientes es empezar a ver borroso, empezar a ver manchas y empezar a tener pérdida de la visión central o periférica, o sea que no alcancemos a ver a los lados sin necesidad de voltear la cabeza, o que enfrente tengamos una mancha que nos sigue cuando estamos viendo algún objeto. Entonces, cuando eso aparece, son signos ya súper alarmantes que nos dicen que tenemos que ir de manera pues casi urgente a una revisión oftalmológica, cosa que a veces pues dejamos pasar hasta que ya no podemos ver. Así es. Entonces eso ha pasado con muchos de nuestros pacientes y pues son cosas que podían haberse detenido o se podían haber tratado a tiempo. Y Entonces sobre sí todo es importante también, la prevención. claro, por supuesto, como en todo relacionado con la salud, tanto física como mental, la prevención. En el caso de los adultos mayores, maestra, es también relevante que se estén checando la vista, pues por lo menos también un par de veces al año. ¿O cómo está el caso de los adultos mayores? En los adultos mayores lo ideal es eso, cada 6 meses hacer su chequeo, pero si presentan ya lo que sería un problema de diabetes pues ya avanzada, hay que tener más cuidado con ese tipo de pacientes, o los hipertensos podrían necesitar a lo mejor valoraciones más frecuentes, sobre todo valoraciones donde se haga un fondo de ojo, donde se revise perfectamente bien la condición de toda nuestra retina y de la mácula y de todas las zonas importantes de nuestra vista. Y también fíjese que es importante mencionar a las mujeres que durante el embarazo cursan con diabetes gestacional, porque también pueden tener un daño en su retina y no se atienden, porque cuando normalmente nace el bebé, desaparece la diabetes y piensan que no hubo ningún daño en sus ojos y sí se tienen que revisar. Pues muy importante lo que nos está comentando, maestra Verónica Cervantes. De verdad le apreciamos mucho que haya estado aquí entre dos y bueno, seguir en contacto hablando de estos temas pues que nos importan y como decimos, nos deberían de importar, en este caso el tema de la discapacidad visual, pero sobre todo cómo poder prevenir la discapacidad visual. Muchas gracias, maestra.
Muchas gracias. Pues muy importante lo que nos acaba de comentar la maestra, y agradezco también que nos tome la llamada Saúl Torres. Él tiene 22 años con diagnóstico de ceguera de ambos ojos debido a un glaucoma congénito. Él es alumno del Centro Nacional Modelo de Atención a Investigación y Capacitación para Personas Ciegas y Débiles Visuales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. Saúl, muchísimas gracias por estar aquí entre dos. Muy buenos días, Saúl. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Saúl, platícanos, ¿cómo ha sido tu integración pues a la vida cotidiana? Incluso sabemos que estás estudiando sociología tras haber perdido la visión, Saúl. Bueno, pues ha sido algo bastante largo, porque pues a pesar de que tengo baja visión, todavía no atravieso por la ceguera, pues es algo por lo que he tenido que pasar desde que nací. Mi glaucoma es congénito, entonces he tenido que pasar por todo esto desde que nací, y se podría decir que hasta cierto punto mi integración ha sido normal, porque pues mi familia se ha esforzado en tratarme como una persona sin discapacidad, en no cerrarme tanto estas puertas lo más que se pueda, y eso ha ocasionado que mi integración en la vida cotidiana, en los estudios, en mis relaciones sociales, ha sido pues hasta cierto punto normal, sin ninguna limitante. Así es, porque estás estudiando sociología, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué tan complicado es en el caso de tener una discapacidad visual el poder incluso estudiar y bueno, una carrera como esta? Pues esta carrera yo la estoy estudiando a distancia, porque cuando fue la pandemia a mí se me hizo muy fácil estudiar en línea, porque ya con mi dispositivo podía pues ver los documentos, ya no dependía por ejemplo del maestro que te dijera pues copien lo que está en el pizarrón o así. Entonces, para mí se me facilitó más estudiar en línea por el material de apoyo, por la distancia que ya no tengo que recorrer y así. Y ha sido algo bastante, pues bueno, no fácil, pero no ha sido tan complicado como pensé que sería. Ahora, ¿cómo le haces, Saúl Torres, por ejemplo, cuando tienes que tomar el transporte público, no sé, hacer tus actividades cotidianas? Cuéntanos. Pues en ese aspecto del transporte público y actividades más de salir, ahorita, justo en el DIF, ahorita en donde estoy, estoy tomando terapias de movilidad y orientación, que son precisamente para que me enseñen a moverme en las calles, a abordar transportes públicos, a pedir ayuda en el caso de cruzar las banquetas y así. Todo eso ahorita lo estoy viendo. Y en lo demás de interiores, de salir a lugares hasta cierto punto cercanos de mi casa, que ya son los que manejo, pues lo hago ya natural, ya no me cuesta tanto trabajo. Te comentaba, por ejemplo, en el caso de cruzar la calle, pues tengo que pedir ayuda, no me puedo aventar a los carros o así, pero es algo que ya manejo normal, ya no es algo que me genera conflicto o así. Así es una adaptación, diría yo, Saúl Torres. Oye, ¿qué es lo que más se te complica en tu día a día como persona que tiene una discapacidad visual? Lo que más se me complica... ¿Qué será? Yo creo que nada, por lo que te estamos escuchando. Pues es que más bien hay cosas que todavía no sé. Por ejemplo, a mí todo este asunto de trámites, ya sea trámites bancarios, trámites burocráticos, todo tipo de trámites, para mí es algo imposible. No puedo hasta el momento. Ahora, tú desde niño empezaste a tener problemas. ¿A qué edad comenzaste a tener problemas? Desde que nací tuve la baja visión. De hecho, pues cuando nací atravesé por varias operaciones para ponerme válvulas en los ojos y que la presión ocular no fuera tan fuerte. Entonces, pues desde que nací, la primera cirugía que me hicieron fue como a los meses o a las semanas de nacido. Claro, es un problema congénito el que tú tienes. ¿Y cómo fue tu integración, por ejemplo, en las escuelas? ¿Ibas a escuelas y convivías con todos los niños y niñas? Pues mi experiencia en la escuela, fíjate que ha sido muy variada, porque
Cuando yo entré al kinder, ya por otra operación aparte de la de los ojos me operaron del corazón. Y esa operación ocasionó que perdiera un año por todo el proceso de recuperación y todo ese rollo. Y me integraron a un kinder que estaba pues por mi casa. Y era un kinder pues normal, o sea, no había algunos con discapacidad, yo era el único, pero me integré normal. Y como me adapté bien a ese kinder, lo que le recomendaron a mi mamá fue que siguiera buscando una escuela o digamos normal o híbrida, o sea que sí aceptaran a uno que otro alumno con discapacidad, pero que no estuviera 100% enfocada en personas con discapacidad. Y eso hicimos, buscamos una escuela híbrida. Y pues yo me integré bastante bien, me llevaba con alumnos con y sin discapacidad. Ah, muy bien. ¿Y tú crees que hay entre la gente pues mayor empatía para las personas que tienen alguna discapacidad visual? ¿La gente es solidaria? ¿Qué has visto, Saúl? Es que hay un poco de todo. Hay mucha gente que sí es empática, a mí me ha tocado mucha gente que es empática, que sí se interesa, y también hay gente que o se asusta, o les da miedo, o repudian, o ignoran. Hay pues de todo un poco, no sabría decirte que un lado predomine, pero pues sí me ha tocado ver un poco de todo. Así es. Pues Saúl, nos gustaría que mandaras un mensaje a alguna persona que en este momento nos esté escuchando y que tenga alguna discapacidad visual. Desde tu experiencia, tienes 22 años, y bueno, ¿qué les dirías? Híjole. Pues mira, a mí esta frase me gustó mucho y yo creo que va muy acorde con lo que pues está pasando y con lo que yo tengo y así, que lo único que se debe de tomar en serio en esta vida es no tomar la vida demasiado en serio. O sea, no es perfecta la vida y no les voy a decir échale ganas, sí se puede, porque pues la situación es muy complicada. Yo he visto que la situación es bastante complicada, muchas veces se nos cierran muchas puertas, muchas veces pues no es como hubiéramos querido, ¿no? La vida, pero hay muchos caminos. Por ejemplo, yo lo vi con mis estudios, no pude, terminé la prepa, no me dieron mis papeles, tuve que buscar otra alternativa, inclusive si no me hubiera quedado en la UNAM, hubiera buscado otra alternativa, y así es, no hay que aferrarse a un solo camino, finalmente hay muchos, y ninguna meta está concreta. No, si el día de mañana quieres hacer otra cosa, hazla, no te la pienses tanto, simplemente encuentra la solución. Y pues no es fácil, nada es fácil, pero vale la pena. Sin duda, Saúl Torres López, te apreciamos mucho que hayas estado aquí entre dos, hablándonos de tu experiencia con una discapacidad visual, pero nos quedamos con esta frase: seguir en esta vida, estudiando, luchando por lo que nos gusta, por lo que nos hace feliz, por todo lo que nos da ánimos para seguir adelante. Saúl, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Sin duda, interesante esto que nos comentó Saúl Torres López, este joven con discapacidad visual, pero ahí va, luchando diariamente, pero sobre todo luchando por sus sueños, que es estudiar sociología. Y bueno, ahora les vamos a compartir uno de los retos ciudadanos de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Nos van a hablar sobre la participación ciudadana en la evaluación y mejora de los contenidos de los medios de comunicación y promoción de sus derechos. ¿Cuántas veces has visto o escuchado algo en medios de comunicación y al final te quedas con la sensación de que algo no está completo? Como si faltara contexto o como si la información no fuera del todo clara. Y no es casualidad que eso nos genere dudas, porque hoy estamos expuestos a muchísima información todos los días, pero no toda se presenta de la misma manera ni con la misma claridad. Pero, ¿qué tan seguido nos detenemos a pensar en lo que estamos consumiendo como audiencia? Porque no solo somos espectadores, también tenemos derechos. El derecho a recibir información clara y completa, el derecho a distinguir entre hechos y opiniones, y el derecho a saber quién está detrás de lo que vemos o escuchamos. Eso es lo que se conoce como derechos de las audiencias. Y no se trata solo de normas o conceptos, sino de herramientas que nos ayudan a informarnos mejor y a participar de manera más consciente en lo que consumimos.
Porque una audiencia informada no solo recibe información, también la analiza, la cuestiona y la comprende. La Universidad Abierta y a Distancia de México te reta a reflexionar sobre tus derechos como audiencia y a ejercerlos de forma activa y responsable. ¿Te animas a hacerlo? Conoce este y otros retos en unadmexico.mx/retos-ciudadanos. Tus derechos también son una forma de hacerte escuchar. Nos vamos a ir a una pausa. Les recuerdo nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Pausa, regresamos aquí entre dos. ¿Te interesa que tratemos algún tema en específico? Ponte en contacto con este programa. Tú eres parte de la conversación, aquí entre dos. WhatsApp y teléfono 55 66 31 24 27. Aquí entre dos. Regresamos. Y ahora les vamos a hablar de la menopausia, que hoy en día sí sigue siendo un tema tabú, tanto en la sociedad como incluso el tratamiento por parte de muchos médicos. De verdad que muchas mujeres enfrentan situaciones muy complicadas, sí, de este proceso natural, pero donde se pueden presentar cambios físicos, pero también emocionales y muy fuertes. Pero lo más importante es que se tiene que hablar de este tema desde todos los ángulos a fin de crear conciencia sobre este proceso de las mujeres, la menopausia y lo que implica. Escuchemos esta cápsula que preparó mi compañera Amelia Fernanda López. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como "seguro está en sus días" o "ya anda menopáusica"? Aunque son comentarios cuyo uso se ha normalizado, estas expresiones refuerzan estereotipos que minimizan las emociones, las experiencias y los desafíos que enfrentan muchas mujeres. Organizaciones y especialistas coinciden que la menstruación y la menopausia continúan siendo temas rodeados de tabús, tanto en la sociedad como en el ámbito laboral. Con frecuencia, cuando una mujer expresa enojo, cansancio o inconformidad, se le atribuye automáticamente a cambios hormonales, invisibilizando las causas reales de sus emociones o preocupaciones. Incluso, estos prejuicios pueden alimentar el llamado techo de cristal, al asumir erróneamente que las mujeres en determinadas etapas de la vida presentan más problemas de salud y por ello tienen menos oportunidades de desarrollo profesional que los hombres. Pero, ¿qué es realmente la menopausia? La Organización Mundial de la Salud señala que la menopausia es una etapa natural que marca el final de los años reproductivos de la mujer. Generalmente ocurre entre los 45 y 55 años de edad y se confirma cuando han transcurrido 12 meses consecutivos sin menstruación, siempre y cuando no exista otra causa médica que explique su ausencia. Durante este proceso, los ovarios dejan de liberar óvulos y disminuye la producción de hormonas como el estrógeno, lo que puede provocar distintos cambios físicos y emocionales. Entre los síntomas más comunes se encuentran los sofocos, sudores nocturnos, alteraciones en el sueño, cambios en el estado de ánimo, sequedad vaginal y modificaciones en el ciclo menstrual. A esto se suma el riesgo de osteoporosis, fracturas o enfermedades cardiovasculares. Es importante recordar que cada mujer vive esta etapa de manera diferente. Algunas presentan pocos síntomas o ninguno, mientras que otras experimentan molestias que afectan significativamente su calidad de vida. La OMS señala que existe una escasa preparación de los servicios de salud para acompañar adecuadamente a las mujeres durante la perimenopausia y la posmenopausia, lo cual provoca que muchas desconozcan lo que están viviendo o simplemente sientan vergüenza por buscar apoyo.
La menopausia no es una enfermedad ni un motivo de discriminación. Es una etapa natural de la vida que merece comprensión, acompañamiento y acceso a información confiable. Para Imer Noticias, Amelia Fernanda López. Muy interesante la cápsula que nos preparó mi compañera Amelia Fernanda López, y agradecemos que esté aquí entre dos la doctora Katia Gabriela Cruz, coordinadora de programas médicos del IMSS, Salud de la Mujer, segundo nivel. Doctora, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar con ustedes y platicar de estos temas tan importantes. Sin duda, tema relevante como este de la menopausia. Doctora, ¿por qué siendo un proceso natural de las mujeres, por qué hoy en día siguen los estigmas, siguen los tabúes y sigue la invisibilidad incluso de los propios médicos para el tratamiento de la menopausia, doctora? Sí, mira, desafortunadamente en nuestro país todavía tenemos algunos mitos, algunos estigmas. Sin embargo, hablar de menopausia debe ser un tema que debemos de tratar con naturalidad. Esto ayudaría a eliminar estigmas, así como hablamos de la adolescencia, del embarazo, del envejecimiento. También debemos hablar de la menopausia porque forma parte de la vida de millones de mujeres. Y justo, pues nosotros trabajamos y estamos encaminados a que día a día nuestros médicos tengan mejores competencias para hablar y sobre todo para tratar este tema con las mujeres. Así es, sobre todo que haya esta visión de un tratamiento, podría decirse, integral para las mujeres, porque fíjese, doctora, que por ejemplo es muy común, y digo, yo ahí me apunto, muy común que cuando las mujeres empezamos a tener este tipo de problemas, sobre todo a veces emocionales, haya doctores que digan, no hombre, es tu carácter, así no es tu forma de ser, no te pasa nada, simplemente estás en menopausia. Esto es muy común, ¿eh? Sí, es correcto. Y en ese sentido es importante señalar que la menopausia no solo la vive la mujer, también la vive la familia, quienes acompañan a la familia. Y por eso nuestra principal recomendación es informarse, escuchar, mostrar empatía, comprender que algunos cambios físicos y emocionales tienen una base biológica y que no son una decisión de la persona, como lo menciona. El apoyo de la pareja, de los hijos, de la familia, del personal de salud puede hacer una gran diferencia en esta etapa por la que pasan muchas mujeres y puede ser de utilidad para brindar este acompañamiento. La menopausia no debe ser una condición en la que la mujer tenga que sufrir, sino Claro. que debemos de vivirla con dignidad y escuchar nuestro cuerpo sin normalizar todas estas molestias que las mujeres presentan. Ahora, doctora, desde su punto de vista, usted como médico, como médica, ¿por qué hay mujeres, creo que es poco el porcentaje, que tienen este proceso natural de la menopausia sin ningún síntoma, sin ningún problema, ni en cuenta toman nada, o sea, es decir, siguen su vida normal y de pronto dicen, bueno, ya no menstruo, entonces ya después saben que tienen menopausia, pero hay otro porcentaje muy alto de mujeres que padecen, bueno, una serie de problemas tanto físicos como emocionales, doctora? Sí, es correcto. La menopausia es una etapa natural. No debemos confundirla muchas personas dicen esto es una enfermedad. La vamos a confirmar cuando nuestros pacientes presentan por lo menos 12 meses seguidos sin presentar menstruación. Y bueno, esto es parte del envejecimiento. Los ovarios envejecen, dejan de funcionar y al dejar de funcionar se dejan de producir la mayor parte de hormonas femeninas. ¿Qué sucede entonces? Que habrá síntomas que pueden variar de una mujer a otra. Hay pacientes que efectivamente no presentan ninguna molestia y algunas otras pueden experimentar síntomas que afectan su vida diaria de manera importante.
Dentro de estos síntomas, hay alteraciones físicas, incluso del estado de ánimo, ansiedad, disminución en la concentración y es muy común pues los cambios en los patrones menstruales. No todas las mujeres la viven de manera diferente, habrá quienes con mayor o con menor intensidad, pero sin duda todas las mujeres tarde que temprano pasaremos por este proceso. Así es, y sabemos que pues científicamente está comprobado que el reemplazo hormonal para muchas mujeres es importante para una vida lo más tranquila posible y que se quitó el estigma de que era dañino para ellas, ¿no, doctora? Sí, actualmente existen tratamientos eficaces y muy seguros para aliviar los síntomas de la menopausia. Pero aquí hay algo muy importante. La elección depende de muchos factores, por ejemplo, la edad, los síntomas, la intensidad de los síntomas, muy importante los antecedentes de salud de cada paciente y las necesidades que cada mujer presenta. Los tratamientos son muy efectivos, son muy seguros. Estos mitos que siempre han habido sobre las terapias de reemplazo hormonal, es importante que las personas que nos escuchan sepan que un tratamiento bien supervisado con la asesoría médica y el seguimiento pertinente es muy seguro y siempre tiene que ser de manera individualizada e indicada por un Exactamente. profesional de la salud. Usted habló Eso es de, fundamental. por supuesto, siempre, doctora. Usted habló de un punto muy interesante que tiene que ver con los antecedentes hormonales que padeció alguna mujer. ¿Cuáles serían esos focos que podrían alertar sobre que los síntomas de la menopausia se hicieran más fuertes, doctora? Bueno, mire, como decíamos, no todas las mujeres van a requerir tratamiento de reemplazo hormonal. Eso es muy importante. Dependerá de la intensidad de los síntomas. Cuando los síntomas ya están afectando la calidad de vida, el desarrollo de la mujer en el día a día, entonces en ese momento tenemos que intervenir. Ninguna mujer debe resignarse a vivir con síntomas que afecten su calidad de vida, pero los antecedentes de salud marcan una pauta importantísima para que nosotros podamos iniciar tratamiento hormonal y definir qué tipo de tratamiento o de reemplazo hormonal vamos a dar. Existen casos muy particulares en donde hay pacientes en las que este proceso de la menopausia se ha tenido que adelantar por alguna condición de cirugía en ovarios, o pacientes que están bajo tratamientos hormonales por cáncer, por quimioterapia, por radioterapia. En estos casos es muy importante recibir valoración y dar un seguimiento médico muy puntual. Y lo más importante, doctora, finalmente es visibilizar este proceso natural de las mujeres y, como usted decía hace unos instantes, el acompañamiento de todas y de todos en estos casos. Sí, es correcto. Esta etapa de la mujer se vive mejor cuando se enfrenta en equipo. La menopausia puede traer cambios físicos y emocionales que son temporales, por lo que la comprensión, la paciencia, la comunicación son fundamentales. Debemos aprender a escuchar sin juzgar, debemos aprender a no minimizar los síntomas o incluso hacer bromas sobre los síntomas, Exacto. a preguntar cómo se puede ayudar y fortalecer la relación para apoyar a las mujeres que pasan por esta etapa. Así es, doctora Katia Gabriela Cruz Núñez, coordinadora de programas médicos del IMSS. Le apreciamos muchísimo que haya estado aquí en Entre Dos, en el Instituto Mexicano de la Radio, hablando, pues sí, de la menopausia y sobre todo de no invisibilizarla, incluso por parte también de los médicos y médicas. Doctora, muchas gracias, le apreciamos mucho su valiosa información. Muchas gracias a ustedes. Invitar a todas las mujeres a que se acerquen a los servicios de salud, a recordar que esta etapa no la deben de sufrir, de vivir de manera plena. La menopausia marca el inicio de una nueva etapa de vida, pero jamás
marcar el final de una vida plena. Muchas Así gracias es. a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a la doctora Katia Gabriela Cruz. Y bueno, por sobre todas las cosas también, gracias a mis compañeras y compañeros que hacen posible Aquí Entre Dos, Gema Hernández, Gabriela Polinar, Ana María Muñoz, Verónica Basurto y Cristina García. Gracias a todas, todos y todes, y pásenla muy bien. Abrazos. Hasta aquí por hoy. Escúchalo mañana, misma hora, misma estación. Aquí, Entre Dos. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó. Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, Entre Dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.